Sí, está bien. Gracias. Bueno, para el día de hoy vamos a iniciar con el subtema 4.2. Para eso vamos a analizar la siguiente presentación en donde tengo el tema del día de hoy. Entonces, el subtema es el 4.2, circuito RL sin fuentes. El circuito RL, vamos a ver que está compuesto de una inductancia y cierto número de resistencias, no necesariamente es una sola resistencia. Definiciones. Las definiciones importantes que vamos a ver en este tema tienen que ver con el concepto de circuito de primer orden, ecuación diferencial de primer orden, respuesta natural o transitoria, respuesta forzada o permanente, condición inicial, constante de tiempo y claves para hallar la respuesta de un circuito de primer orden. Entonces, en términos generales, la definición de un circuito de primer orden dice: red eléctrica que contiene un elemento almacenador de energía, capacitor o inductor, además de incluir cualquier número de resistencias, pueden o no tener fuentes. Entonces, la característica de circuito de primer orden la da la presencia de un elemento, un solo elemento almacenador de energía, ya sea capacitor o inductor. Y la configuración que ustedes se puedan imaginar de resistencias pueden tener fuente o no pueden tener fuente. De hecho, en el temario de esta parte se menciona el análisis de circuitos sin fuentes y análisis de circuitos con fuentes. Vamos a ver entonces que la respuesta que vamos a obtener de un circuito sin fuentes es diferente a la que vamos a tener para un circuito con fuentes. Entonces, esta es nuestra definición de un circuito de primer orden. La ecuación diferencial de primer orden, de hecho, es la que le da el nombre al circuito. Una ecuación diferencial de primer orden es el modelo matemático que describe a los circuitos resistencia-inductancia o resistencia-capacitancia. Y esta ecuación en forma general tiene la siguiente estructura. Tengo una constante A1 que multiplica a la primera derivada de Y con respecto a X, más otro término en donde tengo una constante A0 y que multiplica a una variable Y, igualada a una función G de X. Este es el modelo general. Entonces aquí se llama de primer orden porque el orden de la derivada que está presente en la ecuación es de primero, es decir, tengo nada más una sola derivada de la función que estoy analizando. Entonces, con el hecho de que exista una derivada, entonces ya mi ecuación no es una ecuación algebraica, es una ecuación diferencial, en este caso de primer orden. Las características de esta ecuación: es una ecuación diferencial ordinaria. Se le llama ordinaria porque no contiene derivadas parciales. En su curso de cálculo vectorial ya llegaron hasta funciones de varias variables. Sí. ¿Ya vieron derivadas parciales? No, apenas estamos llegando a eso. Ok, bueno, entonces, en este caso, este modelo es una ecuación diferencial ordinaria porque no contiene derivadas parciales, es decir, tengo como función de una sola variable, es función de una sola variable. Es de primer orden, ya les dije, porque nada más tengo una primera derivada, con coeficientes constantes A0 y A1. A0 y A1 son los coeficientes constantes, que pueden ser, en nuestro caso, resistencia, inductancia o capacitancia. Son las constantes que van a acompañar a la derivada de la función y a la función. Y es homogénea en el caso de que g de x, es decir, que este término sea igual a 0. G de x, vamos a ver que me está representando a la presencia de la fuente que va a estar excitando o que va a estar alimentando al circuito. Entonces, en el caso de que no exista fuente, entonces es una ecuación diferencial
de primer orden homogénea, porque este término es cero. O no homogénea si g de x es diferente de cero. Es decir, si aquí tengo entonces una función representativa de la fuente que está presente en el circuito. Entonces es el modelo general. Esta ecuación diferencial de primer orden me puede servir para describir un circuito, resistencia, inductancia, resistencia, capacitancia, o un sistema mecánico, o un sistema químico, o cualquier otro tipo de sistema. Es decir, todos los sistemas físicamente pueden ser modelados, pueden ser representados por ecuaciones diferenciales. Cuando la modelación va más allá, en donde se toman en cuenta todos los factores que influyen para un fenómeno determinado, podemos incluir varias variables. Para eso existe el cálculo multivariable. Para poder entonces resolver ecuaciones diferenciales con funciones de varias variables, necesitamos entonces saber resolver ecuaciones diferenciales de primer orden. En el plan de estudios de la carrera, la materia de ecuaciones diferenciales está ubicada en el cuarto semestre. Entonces aquí podemos ver que hay cierto desfase en el conocimiento matemático para aplicarlo en este tema. Pero no hay gran problema porque vamos a ver que la ecuación diferencial que vamos a obtener se puede resolver de manera sencilla sin aplicar lo que serían las herramientas o la temática de la materia de ecuaciones diferenciales. Entonces, no hay problema, vamos a poder resolver de manera sencilla esta ecuación. Aquí tengo entonces que describo cada uno de los elementos de la ecuación, donde A1 y A0 son constantes, A1 y A0. Aquí indico que puede ser el valor de la resistencia, si es en el caso de que exista una sola resistencia, o puede ser la resistencia equivalente, que de hecho va a ser la resistencia de Thevenin, en el caso de que existan varias resistencias. Puede ser el valor de la inductancia o puede ser el valor de la capacitancia, las constantes que van a acompañar a mi ecuación diferencial. Y es la variable dependiente. Puede ser el voltaje o puede ser la corriente. Entonces va a ser la variable que a mí me interesa determinar en el circuito, ¿sí? X es la variable independiente, que para nuestro caso viene siendo el tiempo. G de X es la función excitatriz. Decíamos hace un rato, puede ser una fuente independiente de voltaje o de corriente. Entonces, este es mi modelo general y eso es lo que significan cada una de las variables que tengo en el modelo. Bueno, entonces aquí adelantamos un poquito, ahorita vamos a ver manualmente cómo vamos a modelar la ecuación diferencial del circuito RL en base a un circuito sencillo que vamos a ver enseguida. Entonces aquí dice, la clave para trabajar con un circuito RL sin fuentes es hallar, 1, la corriente inicial I0 a través del inductor, que nosotros sabemos que esta corriente la denominamos como la condición inicial. Y 2, la constante de tiempo tau del circuito. Entonces ahorita vamos a pasar a ver el análisis del circuito para que identifiquemos cada uno de estos términos. Entonces aquí vamos con el análisis del circuito. Entonces, en el subtema 4.1 vamos a hablar de circuitos RL sin fuentes. Entonces aquí vamos a tener un circuito sencillo conformado por una resistencia y una inductancia. Entonces, ¿cuál es la principal función de la inductancia? ¿Por qué se clasifica como un elemento almacenador de energía? ¿Cómo es que almacena la energía
la inductancia. ¿Cómo lo hace? Lo hace parecido como la de un capacitor, ¿no? Guardándola, Ajá, bueno, más o menos parecida al capacitor, ¿no? ajá. El capacitor la guarda en un campo eléctrico y la inductancia, En campos magnéticos. Campo exacto, magnético. en campo magnético. Entonces aquí tenemos un circuito de rieles sin fuentes. Tengo entonces aquí una inductancia y acá tengo una resistencia. Vamos a considerar por aquí la aplicación de la ley de voltajes de Kirchhoff para poder modelar el circuito. Entonces, para eso procedemos a rotular. La rotulación es indicar en qué sentido va a estar circulando la corriente y qué polaridad me va a plasmar en los voltajes de las terminales de, en este caso, de la resistencia y de la inductancia. Entonces, decíamos, la inductancia va a almacenar la energía en medio de un campo magnético, pero recuerden ustedes que la inductancia va a tener como manifestación física de esa energía almacenada una corriente. De hecho, la manejamos en los ejercicios anteriores de inductancia como I0. E I0 la consideramos como la condición, inicial, ya que la energía almacenada en la inductancia es igual a un medio de la inductancia por la intensidad de corriente al cuadrado. Entonces, si tengo energía almacenada en la bobina, esta se va a manifestar con la liberación instantánea de una corriente. Entonces, aquí vamos a tener que la polaridad del voltaje en la fuente de la inductancia sería esta. Recuerden ustedes la referencia pasiva de los signos. El punto por donde entra la corriente al elemento pasivo es positivo y por donde sale siempre es negativo. Entonces aquí, si aplico la ley de voltajes de Kirchhoff, voy a tener que el voltaje en la inductancia más el voltaje en la resistencia va a ser igual a ¿qué? A cero. Exacto, porque no tengo fuente. Entonces aquí va a ser igual a 0. El voltaje en la inductancia. El voltaje en la inductancia. ¿Cuál es el modelo de voltaje en la inductancia? Está basado en la ley de Faraday. Es la inductancia por la derivada de la corriente con respecto al tiempo. Y el voltaje en la resistencia es igual a el producto de la intensidad de corriente por la resistencia. Y esto es igual a 0. Entonces, si yo observo esta ecuación que acabo de escribir, se parece a la que les acabo de presentar en la presentación, así que valga la redundancia. ¿Se parece? Sí. Sí, aquí tengo la derivada, la primera derivada, tengo una constante multiplicando a la derivada, tengo otra constante multiplicando a la corriente. En este caso, la función que me interesa conocer o la variable o la incógnita que me interesa conocer, ¿cuál va a ser? La Y corriente. La corriente. Entonces tengo que trabajar esta ecuación para poder despejar a la corriente y encontrar la expresión de la solución. Entonces aquí vamos a tener que si hago el siguiente acomodo, voy a dejar a la primera derivada solita. Es decir, aquí sería de mi primera derivada de corriente con respecto a tiempo igual. La inductancia está multiplicando, entonces la voy a pasar del otro lado junto con el término que tengo aquí de la siguiente manera. Entonces, que sea, este término está sumando, si lo paso del otro lado pasa restando, entonces sería aquí y R, resistencia sobre inductancia por intensidad de corriente.
Entonces, lo que estoy haciendo aquí es tratar de separar las variables, es decir, dejar de un solo lado la incógnita, las incógnitas o las variables, y del otro lado las constantes y el término que no incluya a la corriente. Entonces, esta corriente está multiplicando a esta constante y esta diferencial de tiempo está dividiendo. Entonces, la diferencial de tiempo la voy a pasar de este lado y la intensidad de corriente la paso de este lado. Entonces, la intensidad de corriente, como está multiplicando, la voy a pasar dividiendo. Y la diferencial de tiempo, como está dividiendo, la voy a pasar multiplicando. Entonces ahí ya tengo a la corriente, que es la variable que me interesa, en un solo lado de la ecuación y del otro lado el resto de los términos. Entonces, para encontrar aquí a la corriente, voy a aplicar la operación contraria a la diferencial. La operación contraria a la diferencial va a ser la integral. La integral la voy a aplicar en el lado derecho y también en el lado izquierdo y también en el lado derecho. Es decir, la operación que haga en la ecuación tiene que ser la misma en ambos términos. Entonces aquí, la integral de la corriente va a ser desde I0 hasta la corriente instantánea para cualquier valor de tiempo. Entonces, I0 viene siendo, de hecho, la condición inicial. Entonces, esta condición inicial me va a dar como resultado una energía almacenada inicial, que es igual a 1/2 de la inductancia por la corriente inicial al cuadrado, según el modelo de la ecuación. Del otro lado sería entonces mi variable es tiempo. Entonces aquí voy a trabajar desde el tiempo t0 hasta un tiempo t cualquiera, mayor a 0. Bien, entonces aquí lo que tengo en esta integral es una integral de diferencial de x sobre x. Esta integral, ¿cómo la soluciono? ¿Cuál es la solución de esta integral? Logaritmo natural. Exacto, logaritmo natural de x. Entonces aquí, ya cuando aplico la fórmula de solución, me va a quedar logaritmo natural de la intensidad de corriente en límites desde la corriente inicial hasta cualquier valor de corriente para tiempo mayor a 0. Igual a menos las constantes, que es la resistencia sobre la inductancia, integral diferencial de t, me va a quedar nada más el tiempo. El tiempo en límites de 0 a t. Entonces aquí, vean ustedes que ya tengo, pues ya más simplificada la forma de poder obtener la corriente. Si sustituyo los límites, entonces voy a tener que sería, límite superior sería logaritmo natural de la corriente instantánea menos logaritmo natural de la corriente inicial, es límite superior menos límite inferior, igual a menos la resistencia sobre la inductancia por el tiempo que esté menos 0. Entonces aquí puedo aplicar la propiedad de los logaritmos. Cuando dos logaritmos se están restando, ¿por qué lo puedo sustituir? Por un Una cociente. división. Por un cociente, exacto. Entonces aquí puedo tener que el logaritmo natural, aplicando la propiedad de los logaritmos naturales, me queda como intensidad de corriente instantánea sobre la corriente inicial. Igual a menos la resistencia sobre la inductancia por el tiempo. Bien, entonces aquí mi objetivo es poder tener a la corriente como un solo elemento. Aquí para eliminar el logaritmo natural voy a aplicar la base de los logaritmos naturales en ambos lados. ¿Sí? Esa es la base de los logaritmos naturales. Entonces son operaciones contrarias. Puedo eliminar el logaritmo si aplico la base. Entonces aquí elimino el logaritmo, estando entonces la base de los logaritmos y me queda nada más que la intensidad de corriente instantánea sobre la corriente inicial va a ser igual a el exponencial de la relación de resistencia e inductancia por el tiempo. Si de aquí entonces despejo lo que me interesa, que es la función de corriente, que es la variable dependiente, y 0, es decir, la condición inicial, está dividiendo, entonces la voy a pasar del otro lado
multiplicando. Sería entonces I0 por E a la menos resistencia sobre inductancia por el tiempo. Estos van a ser entonces amperes. Entonces aquí ya tengo una ecuación explícita para poder encontrar a la corriente en el circuito. ¿Preguntas hasta ahí? ¿Dudas sobre el procedimiento para obtener la ecuación? Bueno, entonces creo que el procedimiento está sencillo. Nada más es una cuestión de álgebra y aplicar por ahí algunas fórmulas de integral. Bien, entonces de este modelo, que es el modelo básico, vamos a identificar un término que es tau. Esta es la letra griega tau. Y para mí esto me representa la constante de tiempo del circuito. Y esta constante de tiempo tau va a estar definida por el cociente de la inductancia sobre la resistencia. Entonces, si introduzco este término en la ecuación de corriente instantánea, me va a quedar como corriente inicial por E a la menos tiempo sobre tau amperes. Ahora, ¿qué va a significar esto, este concepto de tau, y qué va a significar esta ecuación en cuanto al comportamiento del circuito? Vamos a ver entonces la siguiente gráfica. ¿Se alcanzan a ver la gráfica? ¿No? A ver, entonces déjenme ver qué pasó. Ok. ¿Ahora sí la ven? Sí, Miss. Bien. Entonces aquí tengo, en esta construcción, en el eje horizontal, tengo al tiempo. Este es mi variable independiente. Este es el tiempo. Y acá tengo a la variable dependiente, que es la corriente. Entonces, el modelo que obtuvimos fue que la corriente es de tipo exponencial y tenemos que un exponencial, si yo lo evalúo en el tiempo t igual a 0, el exponencial, ¿cuánto vale? Un exponencial negativo, cualquier cantidad elevada a la potencia 0, ¿cuánto vale? 1. 1. Y entonces está ese No. 1, correcto. Y ese 1 está multiplicando a I0, que es la condición inicial. Entonces, para el valor de la corriente, estoy partiendo en un tiempo 0 con un valor ya existente de corriente, que es la condición inicial. Estoy en I0. Y después de ahí, conforme se conecta la inductancia a la resistencia y el tiempo transcurre, la función me dice que es una función exponencial decreciente. Quiere decir entonces que voy a partir del valor inicial de I0 y conforme el tiempo va transcurriendo, la corriente va disminuyendo. De hecho, aquí está la expresión. Es corriente inicial por E a la menos tiempo sobre tau. Entonces, esta gráfica corresponde a esta función exponencial. Ahora, acá en el tiempo, si yo fijo al tiempo como igual al valor de tau, que veíamos hace un rato, depende del valor de la inductancia y la resistencia, este valor de tau va a darme entonces acá, si yo evalúo la función, me va a dar un valor en cuanto a la corriente de 0.368 y 0. Quiere decir que para un tiempo igual a la constante de tiempo, la corriente ya disminuyó hasta el 36%
de la corriente inicial, de su valor máximo, ¿sí? Entonces, esta tangente me dice que es para el tiempo t igual a 0, que estamos acá arriba. Entonces, aquí podemos nosotros ver que el comportamiento de la respuesta es transitorio, porque no se va a mantener siempre, va a decrecer. Entonces, la respuesta que yo obtengo para el circuito RL se le llama respuesta transitoria o respuesta natural. Transitoria porque dura nada más unos leves instantes de tiempo. Y respuesta natural porque es la respuesta que obtenemos de acuerdo a la naturaleza de los elementos que conforman el circuito. El circuito entonces está conformado nada más por una inductancia y una fuente, ¿sí? Entonces, ¿se entiende el comportamiento gráfico del circuito? Bien, entonces aquí tenemos que al obtener este modelo matemático de la corriente y ver el comportamiento gráfico de esta corriente, vamos a tener entonces posibilidad de poder encontrar la respuesta de cualquier ejercicio si determinamos o si nos dan como conocida a la condición inicial. Es decir, aquí requiero para armar la ecuación dos parámetros. Requiero la I0, que viene siendo la condición inicial, y requiero el valor de tau, que es la relación de inductancia a resistencia. Entonces, este valor de tau me va a decir también en qué momento ya toda la energía que tengo almacenada en el circuito se va a disipar. Porque como no tengo fuente, la única función que voy a tener va a ser que la energía que tenía guardada en la inductancia se va a trasladar a la resistencia. ¿Y la resistencia qué hace con la energía que recibe? La va a disipar en forma de calor. Exacto. Entonces aquí, para cuando el tiempo tienda a infinito, es decir, cuando ya esté trabajando el circuito por mucho tiempo, entonces, en tiempo igual a infinito, ¿cuánto va a valer mi corriente? Si yo sustituyo acá en la expresión de la corriente instantánea, si yo sustituyo aquí E a la menos infinito, ¿hacia qué valor tiende E a la menos infinito? ¿Están de acuerdo que puedo escribir esta expresión como 1 sobre E a la infinito? A ver, por ahí acuérdense de sus conceptos de cálculo, de las determinaciones. E a la infinito viene siendo igual a infinito. Constante sobre infinito, ¿qué es igual? A cero. Entonces quiere decir que este término va a ser igual a 0 cuando el tiempo ya sea infinito. Entonces 0 por I0 va a ser 0. Entonces quiere decir que la corriente en tiempo infinito va a ser 0. Y eso se reflejó en la gráfica que vimos hace un rato. Entonces, para saber un valor aproximado del tiempo en donde el circuito ya se estabilizó, el tiempo va a ser igual a más o menos 5 veces la constante de tiempo. O sea, aquí el valor de infinito en el tiempo es un valor teórico. Sabemos que en la realidad pueden transcurrir segundos o fracciones de segundo para que el circuito ya disipe toda su energía. Entonces, de manera experimental se ha encontrado que ese tiempo de estabilización es dado por 5 veces la constante de tiempo. Bien, entonces, si requerimos de conocer algún parámetro en el caso de la resistencia, algún parámetro de valor en la resistencia, básicamente nos interesará conocer el voltaje que tenemos en la resistencia. Y de acuerdo a la ley de Ohm, el voltaje va a ser igual al producto de la resistencia por la intensidad de corriente. En este caso es una intensidad de corriente
instantánea. Entonces, tomando en cuenta la expresión que acabamos de obtener para la corriente, entonces esto sería resistencia por corriente inicial y 0 por E a la menos E a la menos T sobre tau. ¿Sí? Entonces, esto nos da posibilidad de conocer el voltaje en la resistencia. Si quiero conocer la potencia en la resistencia, aplico la ecuación general de potencia, que es el producto de voltaje por intensidad. Entonces, si el voltaje lo acabamos de determinar en la parte de arriba como resistencia por intensidad de corriente inicial por el exponencial de menos el tiempo sobre la constante de tiempo, esto lo voy a multiplicar por la corriente, que es corriente inicial por el exponencial de menos tiempo sobre tau. Entonces, la potencia en la resistencia va a ser igual a la resistencia por la intensidad inicial de corriente al cuadrado por E a la menos 2 veces tiempo sobre tau. ¿Sí? Entonces aquí estas ecuaciones ya me van a permitir encontrar ya sea el voltaje en extremos de la resistencia o la potencia disipada por la resistencia. Esto es que todo está en función del resultado que obtuvimos al encontrar la expresión de la corriente instantánea. Bueno, hasta ahí preguntas antes de pasar a un ejercicio. Hasta ahí dudas. ¿Esas dos fórmulas que obtuvimos solamente son para ese ejercicio o ya son generales? Son para un circuito configurado de esta forma, conformado nada más de una inductancia y una resistencia. Son para este circuito. Si tengo una configuración diferente, entonces tengo que trabajar el circuito para simplificarlo y llegar a esta configuración y ahora sí, aplicar entonces las ecuaciones que tengo por acá. Entonces, a estas relaciones yo no las llamo fórmulas, las llamo ecuaciones, porque cada uno de los términos que aparecen en la ecuación significan algo físicamente. Y 0 para mí significa la corriente inicial. R significa la resistencia. L significa la inductancia. T significa el tiempo. Entonces, en las fórmulas matemáticas, por ejemplo, A cuadrada más B cuadrada igual a C cuadrada, esto físicamente no tiene ningún significado. Esa es una fórmula. Esta es una fórmula. Y esta es una ecuación porque involucra a cantidades físicas. Entonces, en conclusión, si tengo un circuito que no se ajuste a este modelo, tengo que trabajarlo, tengo que simplificarlo para llegar a este modelo y finalmente poder aplicar estas ecuaciones. Bien, ¿alguna otra pregunta más? ¿Alguna otra duda más? Creo que no hay. Bueno, entonces vamos con un ejercicio. Entonces, en este ejercicio tengo el siguiente circuito. Antes de que se me olvide. Entonces, lo que obtuvimos acá se denomina respuesta natural. O transitoria. ¿Sí? Entonces, para que ahí identifiquemos a la respuesta. Entonces, vamos a ver un circuito en donde precisamente voy a encontrar esta respuesta transitoria. Entonces, el circuito está conformado de la siguiente manera.
Voy a tener una fuente independiente conectada de la siguiente forma. Este elemento que acabo de dibujar, ¿qué es? Un interruptor. Un interruptor, exactamente. Entonces, este interruptor nos va a dar pie al funcionamiento del circuito. Entonces, vean ustedes que este circuito no se ajusta al modelo básico que acabamos de ver. Entonces, tengo que trabajarlo para poder darle la forma del circuito básico que acabamos de ver. Entonces, aquí tengo que esta fuente es una fuente independiente de voltaje con un valor de 12 volts. Esta resistencia vale 3 ohms. Esta otra vale 4 ohms. Y el valor de la inductancia es de 2 henrios. Entonces, el enunciado del ejercicio me dice, el interruptor de la figura ha estado cerrado mucho tiempo. En t igual a 0 se abre. Entonces, significa que en el instante exacto que el tiempo vale 0, el interruptor se abre. En t igual a 0 se abre. Punto y seguido. Calcule la corriente instantánea para tiempos mayores a 0. ¿Dónde está la corriente instantánea? Pues en el elemento que me va a definir el comportamiento del circuito. Y el elemento que tiene almacenada o que almacena la corriente, la energía a través de una corriente. Entonces, este es mi circuito. Entonces, cuando se dice que el interruptor ha estado cerrado por mucho tiempo, entonces el circuito, vamos a ir aquí, que voy a tener la primera fase del análisis, en donde el tiempo es menor a 0. Porque aquí se está especificando que en tiempo 0 el interruptor se abre. Entonces, en tiempo menor a 0, voy a tener una configuración de circuito de la siguiente forma. Entonces, en tiempo menor a 0, el interruptor se encuentra cerrado. Y la fuente, entonces, va a estar funcionando. De tal forma que vamos a lograr que la bobina adquiera cierta cantidad de energía y por lo tanto cierta cantidad de corriente. La naturaleza de mi fuente es una fuente de corriente directa. ¿Cómo se comporta una bobina con corriente directa? ¿Cuál es el comportamiento de una bobina en corriente directa? Lo comentamos cuando vimos inductancia. ¿Sí recuerdan? ¿Se alcanzan a ver lo que puse en la pantalla? ¿Sí ven lo que está en la pantalla? Sí. ¿Qué es? ¿Qué les estoy mostrando? Son las fórmulas de los resistores, capacitores y los inductores, junto con su relación. Calcular diversos parámetros dependiendo de los elementos. Sí, son las ecuaciones, insisto, son las ecuaciones de los diferentes elementos pasivos básicos de un circuito. Esta tablita está en el texto, en el capítulo 6. Entonces, me interesa que la tengan a la mano y que la puedan consultar cuando se requiera. Precisamente ahorita lo requerimos.
Tengo entonces que la relación es de voltaje a intensidad o de corriente o de intensidad a voltaje, la ecuación de potencia o energía, cómo encontrar el equivalente en serie, cómo encontrar el equivalente paralelo, y esto es lo que me interesa ahorita, en corriente directa, cómo se va a comportar. Y la variable de circuito que no puede cambiar abruptamente. Aquí entonces indica que se supone la convención pasiva de los signos, que es la que hemos estado utilizando en la rotulación de los circuitos. Entonces aquí para la resistencia tengo las ecuaciones que puedo derivar de la ley de Ohm. Voltaje en resistencia es igual a la intensidad de corriente por resistencia. La intensidad es el voltaje sobre resistencia. La potencia específicamente para la resistencia es intensidad de corriente al cuadrado por resistencia o voltaje al cuadrado sobre resistencia. Aquí se entiende que es la corriente que está pasando por la resistencia y este es el voltaje en extremos de la resistencia. Para una resistencia equivalente en serie, nada más me basta con sumar las dos resistencias, en este caso que tenga en serie. O por una resistencia equivalente en paralelo, tengo que es el producto sobre la suma. Y en corriente directa, la resistencia trabaja igual que con corriente alterna. Es igual su comportamiento. En el caso del capacitor, tengo entonces que el voltaje es igual a 1 sobre la capacitancia integral de tiempo 0 a t de la intensidad de corriente más V de T0, es decir, el voltaje en tiempo cero. Esa es mi condición inicial de voltaje en el capacitor. La ecuación de corriente es capacitancia por derivada de voltaje con respecto a tiempo, ecuación de energía, un medio de la capacitancia por voltaje al cuadrado, ecuación de capacitancia equivalente en serie es el producto de las dos capacitancias sobre la suma. La capacitancia en paralelo es la suma directa y aquí es lo importante. En corriente directa, el capacitor se comporta como un circuito abierto. ¿Por qué dijimos que el capacitor se comporta como un circuito abierto en corriente directa? Porque cuando se carga deja de fluir energía corriente, por eso. Exactamente. Cuando se carga, ya se para el movimiento de las cargas y entonces el voltaje del capacitor llega a ser exactamente igual al voltaje de la fuente que lo está alimentando. Ahora, para la inductancia, tengo que el voltaje de la inductancia, de acuerdo a la ley de Faraday, es igual a la inductancia por la derivada de la corriente con respecto al tiempo. La corriente es igual a 1 sobre la inductancia por la integral desde el tiempo 0 hasta el tiempo t del voltaje instantáneo por la diferencia del tiempo, más corriente en tiempo cero. Esta es mi condición inicial, ¿sí? Corriente en tiempo cero. Energía es igual a un medio de la inductancia por la intensidad de corriente al cuadrado. Y inductancia equivalente en serie es la suma de las inductancias que estén en serie. En este caso están considerando dos inductancias, L1 más L2, inductancia en paralelo, producto sobre suma. Y aquí viene lo importante que vamos a ocupar ahorita. En corriente directa, una inductancia se comporta como un cortocircuito. Como un cortocircuito. Quiere decir entonces que vamos a tener o no vamos a tener corriente circulando en el circuito de la inductancia. ¿Tenemos corriente o no tenemos corriente? Si es un cortocircuito. Sí, sí hay corriente. Si hay corriente, aunque no tenga yo voltaje. O sea, aquí mi voltaje es cero, porque si la corriente es constante, la derivada de una constante es cero. Entonces aquí el voltaje no existe, pero sí hay corriente. Entonces, la inductancia en corriente directa es un cortocircuito. Acá, las variables que no pueden cambiar abruptamente, para el caso del capacitor es el voltaje, para el caso de la inductancia es la corriente. Entonces, esta tablita es bien importante porque me va a permitir manejar las ecuaciones de los elementos básicos del circuito. Sí les recomiendo que la descarguen, la impriman o la tengan ahí a la mano para que podamos ir consultando lo que nos interesa. Entonces quedamos que la inductancia va a ser un cortocircuito para este caso. Entonces, en el caso de lo que estamos analizando, aquí entonces la inductancia en corriente directa es un cortocircuito. Y si es un cortocircuito, entonces voy a tener posibilidad de simplificar al circuito de la siguiente manera.
Entonces, en lugar de la inductancia, voy a poner un cortocircuito. Entonces, tengo presente en la fuente, que es de corriente directa. Tengo la resistencia de 3. Y tengo entonces acá el cortocircuito, en lugar de tener la inductancia. ¿Qué pasa con la resistencia de 4 ohms? No fluye corriente por ahí. No, porque si tengo el cortocircuito, entonces la corriente, toda la corriente, va a circular de esta forma. Esta va a ser entonces la corriente en tiempo 0 menos. ¿Qué significa esto de I0 menos o 0 menos? Si el tiempo exacto en el cual se abre el interruptor es 0, entonces el 0 menos son instantes antes de que el interruptor se abra, instantes antes de 0. Entonces aquí voy a averiguar qué cantidad de corriente tengo antes de que el interruptor se abra. Este circuito que tengo aquí, la corriente I de 0 menos, ¿quién la va a definir? ¿O qué va a ser igual? ¿Qué ley aplico para encontrarla? La ley de Ohm. Exacto. Entonces aquí voy a tener que la corriente va a ser igual al voltaje presente en el circuito, que son 12, sobre la resistencia, que son 3. Entonces esto me da 4 amperes. Quiere decir entonces que cuando el interruptor se abre aquí en T0, la bobina ya tiene guardados 4 amperes. ¿Sí? 4 amperes. Entonces, con esto yo determino uno de los parámetros que necesito para encontrar la ecuación, que es precisamente el valor de la corriente inicial. En este ejercicio tengo posibilidad de determinarlo. En algunos otros ejercicios me pueden dar el dato, o sea, puedo partir de que ya me dan el valor de la corriente inicial y entonces ahí ya no tendría yo que trabajar para encontrar I0. En este caso no, entonces aquí tengo que trabajar para encontrar el valor de I0. Entonces, esa fue la primera fase. En la segunda fase, voy a trabajar ahora para tiempos mayores a 0. ¿Qué pasa en tiempos mayores a 0? ¿Cómo va a estar funcionando el circuito? Acá se especifica que en t igual a 0 el interruptor se abre. Entonces, ¿qué deja de trabajar en el circuito? ¿Y qué sí trabaja en el circuito finalmente? ¿Qué pasa con la fuente y la resistencia de 3 ohms? ¿Funcionan o no funcionan? No funciona, solamente quedaría trabajando la de 4 ohms y la Ajá, bobina. exacto. Entonces, ahora tengo que el circuito se reduce a esto. Y este circuito se parece al que tuvimos como modelo para encontrar la ecuación de la corriente. Entonces aquí tengo que para encontrar a la corriente instantánea que está circulando por la inductancia, la corriente instantánea es igual a la corriente inicial por el exponencial de menos el tiempo sobre tau. La corriente inicial ya la tenemos, es esta que acabamos de calcular. Y nos falta entonces calcular tau, que es la constante de tiempo, y viene siendo igual a la inductancia, viene siendo igual a la inductancia sobre la resistencia. La inductancia vale 2 henrios y la resistencia vale 4. Entonces aquí la constante de tiempo es igual a 0.5 segundos. Como se trata de tiempo, entonces se mide en segundos. Son 0.5 segundos. Entonces ya tengo los dos elementos para poder armar la ecuación de la corriente instantánea. Entonces tengo que, sería la corriente instantánea es igual a la corriente inicial, que es 4 amperes, por el exponencial de menos el tiempo sobre la constante de tiempo, que viene siendo igual a 0.5 segundos.
1 sobre 0.5, ¿a qué es igual? ¿A A 2? 2. A 2. Entonces esto lo puedo expresar como E a la 2t amperes. Entonces, esta ecuación me debe servir para cualquier valor de tiempo mayor a 0, porque acá me lo dice, ¿no? Acá tengo que encontrar que esta expresión sea válida para tiempos mayores a 0. Entonces, si yo evalúo esa ecuación para tiempo igual a 0, voy a tener que esta ecuación evaluada en tiempo igual a 0 va a ser igual a 4 por E a la 0. ¿E a la 0 a qué es igual? A 1. 0. A 1. Entonces aquí serían 4 amperes. Y coincide, ¿no? Porque quiere decir que en tiempo t igual a 0 ya tengo 4 amperes almacenados en la inductancia. Ahora, para el tiempo t igual a tau, que es igual a 0.5, ¿cuánto va a valer mi corriente en 0.5? Sería entonces 4 por E a la menos 2 por 0.5. Entonces aquí voy a tener que la corriente en 0.5 va a ser igual a ver, veamos, sería E a la menos 1. Entonces E a la menos 1 nos da de 0.3678. Si esto lo multiplicamos por 4, nos da de 1.47 amperes. Quiere decir entonces que tengo aproximadamente un tercio del valor inicial de la corriente en una vez la constante de tiempo. Si evalúo en tiempo infinito, ¿qué dijimos del comportamiento de lo exponencial en tiempo infinito? ¿Y qué dijimos de la corriente en tiempo infinito? ¿A qué valor tiende? A 0. A 0. Entonces, aquí la corriente en tiempo infinito va a ser igual a 0. Entonces, el modelo que obtuvimos es congruente con el funcionamiento del circuito. Quiere decir entonces que si tengo por mucho tiempo el circuito de esta forma, sin que esté conectada a la fuente, la energía almacenada en la bobina se va a disipar y entonces ya no voy a tener nada de corriente para tiempo infinito. Bien, ¿preguntas? ¿Hasta aquí? ¿Dudas? ¿No? Bueno, permítanme un momentito, ahorita continuamos. Entonces, ¿no hubo preguntas? ¿No hubo dudas? No, Bueno, creo que no, Eje. bueno, vamos a pasar, gracias, vamos a pasar entonces a otro ejercicio. Entonces aquí tengo el siguiente ejercicio. Voy a tener un circuito también mixto, conformado de la siguiente manera. Tengo la presencia de una fuente independiente de voltaje que, como en el caso anterior,
la vamos a ocupar únicamente para poder generar la condición inicial en la inductancia que esté presente en el circuito. Entonces, en serie con la fuente tengo una resistencia y derivada en otra rama tengo otra resistencia. Acá tengo entonces presente a la inductancia. Después de la inductancia tengo otra resistencia y otra resistencia. Entonces, aquí cerramos el circuito en la parte de abajo. De esta forma. Los valores de los elementos. Entonces, esta fuente es una fuente de voltaje independiente que vale 20 volts. Esta resistencia vale 70 ohms. Esta otra 30. Esta inductancia vale 2 milihenrios. Esta otra resistencia vale 80 ohms. Y esta otra vale 20 ohms. Entonces aquí dice el enunciado. Para el circuito mostrado en la figura, calcule la constante de tiempo. Aquí nada más nos preguntan por el valor de tau. Entonces, si observamos el circuito, este se parece al circuito básico con el que dedujimos las ecuaciones. Pues no se parece nada, porque el circuito básico nada más tiene una resistencia y no tiene fuente. Entonces, aquí, la constante de tiempo, tau, es igual a la inductancia sobre la resistencia. Pero para este caso tiene que ser una resistencia de Thevenin. Es una resistencia de Thevenin. Entonces, aquí recordando un poco de lo que íbamos a evaluar el día de hoy, ¿cómo encuentro una resistencia de Thevenin? En un circuito donde tengo resistencias y fuentes independientes, que sería el caso 1. Se apaga la fuente y sacamos la resistencia equivalente con respecto a las terminales. Exactamente. Entonces aquí las terminales van a ser precisamente el punto o los dos puntos en donde tengo conectada a la inductancia. Momentáneamente voy a quitar a la inductancia, la fuente entonces la apago, es una de voltaje, la sustituyo por un cortocircuito. Entonces aquí mis terminales van a ser las terminales en donde se localizaría conectada a la inductancia. Entonces el circuito se va a reducir a esta forma. Esta resistencia vale 20 ohms, esta vale 80, esta vale 30 y esta vale 70. Entonces lo que quiero es encontrar la resistencia aquí, ¿no? En estas dos terminales. Esta sería la resistencia de Thevenin. ¿Por dónde empiezo a reducir? ¿Qué resistencias están en serie? ¿Qué resistencias están en paralelo? La de 70 y la de 30 están en paralelo y la de 80 y 20. Entonces aquí tengo que tendría una resistencia paralelo 1 y aquí tendría una resistencia paralelo 2. Entonces, la resistencia paralelo 1 será igual a 70 por 30 entre 70 más 30. Entonces, esto nos va a dar como resultado 21 ohms. Y la resistencia paralelo 2 serían 80 por 20 sobre 80 más 20. Esto nos da como resultado 16 ohms. Entonces, aquí ya tenemos una primera simplificación del circuito. Y tenemos los terminales A y B. Y acá tengo la primera resistencia paralelo 1 y la segunda que sería la paralelo 2. Entonces esta es de 21 ohms y esta es de 16.
Entonces, la resistencia de Thevenin sería reducirlas en serie o en paralelo. En serie. En serie, entonces aquí serían 21 más 16. Esto nos da de 37 ohms. Entonces, ese es el valor de la resistencia de Thevenin que voy a utilizar para encontrar la constante de tiempo. Entonces ya tau va a ser igual a el valor de la inductancia, que son 2 por 10 a la menos 3 henrios. Aquí utilizo las unidades correspondientes sobre 37 ohms. Entonces, tau nos va a dar igual a 5.4 por 10 a la menos 5 segundos. Entonces, esa es la constante de tiempo del circuito. Quiere decir que para 5.4 por 10 a la menos 5 segundos, ya la energía de la bobina se disipó y llegó hasta 1/3 de su valor inicial. Bien, ¿preguntas sobre este ejercicio? Sí, Miss. Entonces, ¿cómo sabemos cuando tenemos que aplicar eso de la resistencia equivalente de Thevenin? Cuando el circuito no es exactamente igual al circuito básico que tenemos en la deducción de las ecuaciones. Es decir, mi circuito básico es este. El circuito básico es este. Debo de tener esta forma. Entonces, si ya tengo más de una resistencia, si ya tengo más de una inductancia, entonces tengo que trabajarlo para llegar a este que es el circuito básico. ¿Sí? Y dependiendo de los elementos que tenga presentes en el circuito y de la conexión, entonces, si tengo una fuente independiente y si tengo varias resistencias, aquí entonces voy a entender que tengo que trabajar para encontrar resistencia de Thevenin, ¿sí? En el caso anterior, como la fuente en la segunda fase queda afuera, pues ya directamente tengo el circuito que requería, ¿no? Este es mi circuito básico. Aquí no tuve que trabajar mucho, pero en el segundo ejemplo sí. Entonces aquí, recuerden ustedes que todos los problemas son diferentes, porque la configuración es diferente. Lo que va a ser lo mismo va a ser el modelo. Este es el modelo, este es mi modelo básico. Este es mi modelo básico. Y estas son mis ecuaciones básicas. Esta sí no cambia. ¿De acuerdo? Bien, entonces, decíamos al inicio de la sesión, por ahí nos enviaron dudas en cuanto a, a algo del tema 3. Por ahí alguien solicitaba asesoría para poder saber acerca de la rotulación. Entonces, de los que han trabajado hasta ahorita sus tareas, inclusive ya alguien me mandó por ahí sus tareas, ¿cómo entienden la rotulación? ¿Cómo la definirían a la rotulación? Bueno, en mi caso, como al tener que sacar circuitos equivalentes de Thevenin y tenemos que hallar voltajes a circuito abierto o cortocircuito, como que igual podemos, dependiendo de la metodología, rotular hasta nuestra conveniencia, pero sin alterar mucho el circuito. Ajá, entonces ahí cuando menciona rotulación, ¿qué hago en el circuito? ¿Qué es rotular en el circuito? ¿En qué consiste la rotulación? En indicar el flujo de la corriente y el por dónde entra en cada resistencia. Sí, esa es una parte de la rotulación.
indicar por qué camino se va la corriente. Para que nos apoye en nuestro análisis. Ajá, esa es una parte de la rotulación. La otra parte es indicar las polaridades de los voltajes presentes en el circuito. Entonces, vamos a suponer que aquí tengo una fuente de voltaje de 12 volts, una resistencia de 10 ohms, otra resistencia de 5, por decir algo, otra de 2. Y aquí tengo entonces una fuente de voltaje controlada por voltaje. Entonces, si yo tengo así un circuito, tengo posibilidad de resolverlo. Vamos a suponer que me preguntan el equivalente de Thevenin. En primera instancia, si yo veo el circuito, ¿qué elementos contiene? Tiene una fuente independiente, una fuente dependiente y resistencias. Dentro de la clasificación que veíamos, ¿a qué caso corresponde este ejemplo? A caso 2. Correcto, entonces aquí tengo caso 2. Y la metodología para el caso 2 me dice que tengo que hacer. ¿Cuál es el primer paso que tengo que hacer? Voltaje circuito abierto. Entonces tengo que encontrar, el primer paso es voltaje de open circuit o voltaje entre los terminales A, B. Entonces aquí tengo que me falta un elemento que es el voltaje en extremos de algún elemento del resto del circuito que me controla el valor de esta fuente. Si yo lo marco aquí con estos dos signos, más, menos, ya estoy rotulando el voltaje en la resistencia de 10. Ese es mi primer paso en la rotulación. Ahora, como tengo que trabajar, vamos a suponer que, bueno, acá tengo que indicar con respecto a qué terminales quiero el circuito de Thevenin, ¿sí? Yo tengo que indicar siempre cuál va a ser el circuito de Thevenin. Entonces, aquí tengo que el voltaje circuito abierto lo tengo que trabajar precisamente en el circuito original y calculando el voltaje entre estos extremos. Ahora, de acuerdo a Ohm, el voltaje viene siendo igual a el producto de intensidad de corriente por resistencia. Entonces, aquí yo lo que tengo que hacer es dibujar el camino de las corrientes que estén presentes en el circuito. Entonces, aquí, por la fuente que tengo acá de 12 volts, la corriente en los elementos activos sale siempre del terminal positivo. Entonces, la corriente para esta primera trayectoria, para esta primera malla, la tengo que marcar recorriendo toda la malla, saliendo del positivo, ¿sí? Y llegando al negativo. Entonces, esta es la rotulación de corriente. Es mi corriente 1. Esta es mi rotulación de corriente. La rotulación de voltaje para la resistencia de 5 consiste entonces aquí en poner el signo más por el punto donde entra la corriente y el signo menos por el punto donde sale la corriente. Esto para mí es importantísimo porque a partir de esto voy a plantear las ecuaciones. El día de ayer estuve calificando sus ejemplos de la segunda unidad, del segundo tema, y muchos no marcaron absolutamente nada en sus circuitos, no rotularon nada, pero tienen por acá un montón de ecuaciones escritas que no sé de dónde las sacaron si no hay una rotulación. Bien, entonces acá en la segunda malla, aquí en la segunda malla voy a rotular, voy a marcar otra corriente. Las corrientes en malla las puedo indicar de cierta manera en forma arbitraria. Ya sabemos que cuando solucionamos el ejercicio, la corriente va a dar un signo positivo o negativo y eso me indica si estoy correcto o no en el sentido supuesto. Entonces, la rotulación de la segunda malla es indicar el camino por donde está pasando esa corriente y los elementos por donde está pasando la corriente. Cuando pasa la corriente, entonces por un elemento pasivo como la resistencia, decimos,
por la referencia pasiva de los signos, el punto por donde entra la corriente a la resistencia va a ser positivo y por donde sale negativo. Lo mismo acá abajo, ¿no? Para la malla 2, la resistencia 5 tiene un voltaje positivo abajo, negativo arriba. Esta es la rotulación. Esta es la rotulación y esa es la que me va a definir precisamente lo que quiero encontrar, que es el voltaje en los terminales AB. Entonces, si yo observo aquí, este es el terminal A y este es el terminal B. Entonces, este es el voltaje que quiero encontrar. Observo entonces, con respecto a estos dos terminales, cuál es el primer elemento que está más cerca a estos dos terminales. Observando el circuito, ¿cuál es el que está más cerca? La fuente independiente, digo, dependiente. Correcto, la fuente dependiente. Entonces yo tengo que trabajar para encontrar el voltaje de la fuente dependiente, que es 2V0. Ahora, ¿cómo voy a determinar V0? ¿Qué tengo que hacer para determinar V0? ¿Qué hago? Ley de Ohm. Ley de Ohm. Entonces, en ley de Ohm tengo que involucrar aquí a la corriente que pasa por, en este caso, la resistencia de 10. Es decir, aquí, lo importantísimo aquí es ver en dónde se encuentra V0. Si yo no lo hubiera indicado, no sabría qué resistencia involucrar ni qué corriente involucrar. ¿Ven la importancia de la rotulación? Yo tengo que indicar qué variables están presentes en el circuito y cómo las voy a relacionar para encontrar lo que yo quiero. Entonces aquí, el voltaje V0 es el voltaje en extremos de la resistencia de 10. Entonces aquí, ¿qué corriente está pasando por la resistencia de 10 ohms? Y uno. Y 1, porque ya la rotulé, ya la estoy indicando. Entonces aquí debo entender que aplico la ley de Ohm y voy a involucrar la corriente 1, porque es la que está pasando por la resistencia de 10. En extremos de esta resistencia de 10 está el voltaje V0. Entonces aquí tengo que trabajar para encontrar I1. ¿Cómo encuentro a I1? ¿Qué método empleamos para encontrar I1? De todos los que hemos aprendido hasta ahorita, ¿qué método aplico? Un método de mallas y eso es haciendo ley de voltajes de Kirchhoff a cada malla. Correcto, correcto. Entonces aquí vamos con mallas. Mallas. Entonces, con mallas aplico ley de voltajes de Kirchhoff, ¿sí? Que no es ley de corrientes, por ahí me la pusieron como ley de corrientes. Entonces, aplico ley de voltajes de Kirchhoff para malla 1 y entonces en malla 1 tengo que ver qué elementos involucran la malla 1 y cuáles son las polaridades de los voltajes en la malla 1. Si sigo el recorrido de la corriente que marqué como I1 y parto de este punto, el primer elemento que encuentro es la fuente. Entonces aquí su primera polaridad que tengo es menos 12. Continúo y tengo el siguiente elemento que es la resistencia de 10 y su polaridad es más 10, que sería 10 y 1 porque es voltaje. 10 y 1 es el voltaje en la resistencia de 10. Continúo el recorrido y me encuentro la resistencia de 5. Aquí, para la malla 1, el potencial en la resistencia de 5 tiene un más aquí arriba. Entonces aquí sería más 5 por la corriente 1, pero la corriente 2, si yo observo los sentidos que tengo aquí, gracias a la rotulación, la corriente 2, ¿la tengo que sumar o la tengo que restar con la corriente 1? La corriente 1 viene de arriba hacia abajo, en esta dirección. Restar mis. Ok, y la corriente 2 va hacia arriba. Entonces, para eso me sirve la rotulación, para saber las polaridades de los voltajes y los sentidos de las corrientes. Entonces, aquí voy a tener que ese sería el voltaje neto en la resistencia de 5. Y esto va a ser igual a 0, porque ya llego acá. Ya involucré los tres elementos en la ley de voltajes de Kirchhoff. Vean entonces qué importante es la rotulación en los signos de las polaridades de los voltajes y en el sentido de circulación de las corrientes. Por eso es que yo insisto que no puedo yo resolver un ejercicio si no está rotulado el circuito.
cómo voy a plantear las ecuaciones si el circuito no está rotulado. ¿Queda más claro en qué consiste la rotulación y la importancia de la rotulación? Sí, Miss. Ok, entonces aquí si trabajamos la ecuación, involucramos a los elementos que contienen I1, que serían entonces aquí 10 más 5, serían 15 y 1. Y acá tengo menos 5 y 2 igual a 12. Este término lo paso del otro lado. Entonces aquí voy a tener una primera ecuación. Ok, aquí es la primera ecuación. Voy entonces con la malla 2. En malla 2, entonces también hago un recorrido en el sentido de la corriente. Voy a empezar con este punto. Entonces el primer elemento que me encuentro es la resistencia de 5. Aquí sería entonces 5. Es el voltaje en la resistencia de 5. Como estoy trabajando en la malla 2, aquí sería 5 por I2, que es la primera corriente que pasa por la resistencia de 5 en la malla 2. Y ahora voy a ver cómo voy a considerar a la otra corriente de la malla 1, porque la resistencia 5 es compartida entre ambas mallas. Entonces, la corriente 1, aquí ¿cómo la voy a considerar? ¿Sumándola o restándola? Restando. Restándola, porque de acuerdo a la rotulación, la corriente 1 va en sentido contrario, ahí en esa resistencia. Continúo y ahora me encuentro la resistencia de 2. Aquí su polaridad de voltaje es más. Entonces sería voltaje en la resistencia 2 sería 2 por la corriente que circula en la resistencia 2, que en este caso, de acuerdo a como rotulé, la corriente que pasa por la resistencia 2 viene siendo I2. Y después me encuentro a la fuente de voltaje dependiente. La polaridad, la primera polaridad que me topo es de más. Aquí sería más 2V0. Y llego al punto inicial de recorrido. Esto sería entonces igual a 0. Ahora, aquí en esta ecuación tengo tres incógnitas. Tengo I1, I2 y V0. Tengo posibilidad de sustituir V0 para involucrar nada más a dos incógnitas, que sería entonces esta mi expresión que sacamos hace un rato. Entonces aquí sería 5 veces I2 más 2 veces I2. Aquí me queda entonces 7 veces I2. 5 por menos I1 serían menos 5 I1. Y el otro término es más 2 veces V0, pero V0 es 10 veces I1. Y esto igual a 0. Entonces aquí cuando sustituyo V0 ya tengo a la ecuación en función de dos incógnitas. Entonces esto sería igual a, aquí serían 2 por 10, serían 20, 21 menos 5, serían entonces 15 y 1 más 7 y 2. Igual a 0. Aquí no tengo fuentes, ¿sí? Entonces, esta es mi segunda ecuación. Entonces, aquí para resolver ya las ecuaciones, tengo varios varios métodos. Por cierto, sí revisaron el apéndice del libro, el apéndice A donde viene lo de matrices. Pues creo que no, ¿verdad? Creo que no, porque no contesta. Bueno, entonces, aquí ¿cómo voy a solucionar? ¿Cuál es la que me interesa? Me interesa I1 porque es la que me va a definir V0 y a su vez V0 me va a definir VAB. Entonces, para I1 tengo que hacer lo siguiente. Puedo hacer lo siguiente. Si la despejo de la ecuación 1, vamos a decir aquí, de ecuación 1, voy a tener que 15 y 1 va a ser igual a 5 y 2 más 12. Y de ecuación 2 voy a tener que 15, despejando 15 y 1, este es igual a 7 y 2. Entonces aquí las puedo igualar.
Entonces, igualando voy a tener que 5 y 2 más 12 es igual a 7 y 2. Aquí puedo entonces encontrar el valor de I2. Entonces, aquí serían 12 igual a 7 y 2 menos 5 y 2. 7 menos 5 y 2 serían 2 veces I2. Por lo tanto, I2 va a ser igual a 12 entre 2. I2 va a ser igual a 6 amperes. Entonces, de esta ecuación, si yo sustituyo y despejo a I1, I1 va a ser igual a 7 por I2, que serían 6 sobre 15. Entonces, aquí I2 serían, a ver, serían 6, pues son 42 entre 15. Entonces, aquí la corriente I2 es 2.8 amperes. Perdón, la corriente 1 es la que me interesa. La corriente 1. Y 1 es 2.8 amperes. Entonces ya con esto, pues acá V0 va a ser igual a 2.8 por 10. Entonces el voltaje V0 es de 28 volts. 28 volts. Y entonces acá VAB va a ser igual a 2 por 28. Serían entonces 56. Ok, gracias. Serían 56 volts. ¿Sí? 56 volts. Entonces, ahí sería la forma de trabajar para encontrar el voltaje de AB gracias a la rotulación que tengo ahí. Entonces, para la otra parte, ¿qué siguiente paso tengo que hacer para encontrar el circuito equivalente de Thevenin? ¿Qué sigue? De acuerdo al caso 2. Cortocircuitar las terminales y hallar la corriente que pasa por ahí. Exactamente. Entonces, voy a cortocircuitar las terminales y a ver qué pasa en el circuito. ¿Qué se cancela? ¿Qué sigue funcionando? ¿Qué no funciona? Entonces, en el circuito original vamos a tener, son 3 resistencias. Acá tengo otra resistencia. Acá tengo la fuente. De voltaje, los terminales A, B. Entonces aquí quedamos que esta fuente es de 12 volts. Las resistencias son de 10, 2 y 5. 10 ohms, 2 ohms, 5 ohms. Y esta fuente de voltaje es de 2 veces V0, donde V0 está por acá arriba. Este es V0. Entonces, en el segundo paso, lo que vamos a hacer es encontrar la corriente de cortocircuito. ¿Cuánto vale la corriente de cortocircuito? Precisamente aplicando un cortocircuito en extremos de estas dos terminales. Es decir, aquí rotulo, aquí marco cómo va a estar circulando la corriente de cortocircuito. Entonces vamos al cálculo. ¿Cómo voy a encontrar esta corriente de cortocircuito? ¿Qué no va a determinar esta corriente de cortocircuito? ¿Podemos aplicar método de mallas? El mismo método que aplicamos hace un rato. Entonces aquí, vamos a ver, si aplico mallas. Voy a tener que rotular. Ahora marco las corrientes. Van a ser corrientes diferentes a las anteriores, por lo tanto las voy a llamar de manera diferente. Aquí voy a llamar a esta como corriente A. A esta otra como corriente B. Y a esta otra como corriente C. Porque la condición del circuito es diferente. Antes estaba con las terminales abiertas, ahora están cortocircuitadas, por lo tanto los valores de las corrientes involucradas van a cambiar. Bueno, entonces ya rotulé las corrientes. Entonces, para aplicar mallas, otra vez marco las polaridades de los voltajes en las resistencias. Para la malla A, la resistencia tiene aquí un voltaje con una polaridad más, menos. Para la malla B,
esta misma resistencia tiene una polaridad más, menos, que es el punto por donde entra la corriente B. Para la resistencia 2, por aquí entra la corriente B, entonces aquí sería más, menos. Y acá ya tiene la fuente su polaridad. Entonces, esto es rotulación. Es marcar las corrientes y marcar las polaridades de acuerdo a las referencias. Entonces, aquí vamos con ley de voltajes de Kirchhoff a malla A. Entonces, aquí, otra vez hago la misma metodología. Empiezo por aquí. Será entonces menos 12 más 10 por la corriente que pasa por la resistencia de 10, que en este caso la rotulé como IA, más 5 por la corriente neta que pasa a través de ella, que sería la corriente A, menos la corriente B, porque van en sentidos contrarios, y esto va a ser igual a 0. Entonces aquí tengo 10 veces IA más 5 veces IA serían 15 veces IA. Menos 5 veces IB, y esto igual a 12. Entonces aquí tengo una primera ecuación de la primer malla. Entonces esta es mi ecuación A. Vamos a ser congruentes con la rotulación que hicimos con las mallas. Entonces otra vez, ley de voltajes de Kirchhoff a malla B. Y en malla B vamos a tener entonces que si partimos de este punto, sería entonces una polaridad de voltaje de la resistencia de 5 como positiva, 5 veces IB menos IA, por los sentidos que tienen las corrientes en la resistencia. Llego aquí a la resistencia de 2 y su voltaje sería más 2 veces la corriente B. Y paso por la fuente dependiente, cuya polaridad es más 2V0, y esto igual a 0. Entonces aquí tengo que otra vez sustituir aquí V0. V0 va a ser igual entonces a ¿qué? De acuerdo a la ley de Ohm sería la corriente IA, que es la que está pasando por la resistencia de 10, y esto sería VB. Entonces aquí sustituyo, serían 5. Bueno, vamos a ir haciendo simplificación. Serían 5 veces IB más 2 veces IB. Aquí serían 7 veces IB menos 5 veces IA más 2 veces V0. Pero V0 es IA por 10. Y esto igual a 0. Entonces aquí serían 2 por 10 serían 20. 20 menos 5 serían 15. Aquí serían 15 veces IA más 7 veces IB. Y esto igual a 0. Entonces, esta es nuestra segunda ecuación. O la ecuación B. Entonces aquí, ley de voltajes de Kirchhoff. Ley de voltajes de Kirchhoff. Ley de voltajes de Kirchhoff para la malla C. Y en la malla C nada más tengo a la fuente de voltaje, que es 2V0 igual a 0. Pero aquí puedo observar que la corriente C es la corriente de cortocircuito. Nada más que aquí tenemos que ver qué está pasando. Bueno, aquí sería, sustituye V0. V0 es 2 veces IA por 10. Esto es igual a 0. Entonces aquí tenemos que serían 20 IA igual a 0. Entonces IA sería 0. Bueno, supongamos que sea 0, pero no creo porque tengo ahí en la fuente de voltaje de 12. Bueno, vamos a trabajar. Pero la corriente C. La corriente C. No tenemos forma de relacionar la corriente C con las corrientes de malla A y B. ¿O cómo las relacionaría?
Creo que por este método de mallas no tengo posibilidad de encontrar la corriente de cortocircuito. Porque no tengo forma de relacionar las corrientes de malla con la corriente IC. Porque la ecuación de la ley de voltajes de la malla C no me está involucrando a ninguna resistencia donde pueda pasar la corriente IB o la corriente IA. ¿Qué otro método podría aplicar? Transformar las fuentes. Y veamos, entonces sí transformo fuentes. Esto lo dejamos por aquí planteado. Y optamos por otro método. Entonces, sí, transformo las fuentes. La de voltaje la voy a transformar entonces a una de corriente. Y va a ser entonces de 12 sobre 10 amperes. Entonces ahora esta es una de corriente. La resistencia que está en serie la paso ahora a paralelo. Son 10 ohms. Acá tengo una resistencia de 2. La de 5. Perdón, aquí va la de 5. La de 5 ohms va a estar en paralelo con la resistencia de 10. Y al transformar las fuentes, entonces la resistencia de 2 va a pasar a paralelo. Y mi fuente, que antes era de voltaje, ahora pasa a ser de corriente. Entonces, por el hecho de transformar la fuente, no quiere decir que la voy a transformar a una dependiente, ¿eh? Pero una independiente, sigue siendo una fuente dependiente, pero ahora va a ser una fuente de corriente dependiente, cuyo valor va a ser igual a 2V0 sobre 2. Ya las tengo transformadas. Entonces, aquí voy a tener a las terminales AB. Y voy a tener entonces el cortocircuito. Aquí entonces va a estar circulando la corriente de cortocircuito. Entonces, ¿qué pasa en el circuito? Si todos los elementos los tengo en paralelo, ¿qué pasa con la corriente que está suministrando esta fuente? Esta Fluye corriente. toda la corriente de las dos fuentes por el cortocircuito. Ajá, entonces aquí esta va a ser mi corriente de cortocircuito. Pero ahora el voltaje V0, ¿dónde quedó el voltaje V0? Se supone que quedó en extremos de la resistencia de 10. Pero si no hay corriente por la resistencia de 10, ¿hay voltaje V0? No. No, entonces esto se cancela y mi fuente se cancela. Entonces la corriente de cortocircuito va a ser la corriente de la fuente independiente. Van a ser 12 décimos, o sea, va a ser igual a 1.2 amperes. Entonces, con la transformación de fuentes sí ya pudimos encontrar fácilmente la corriente de cortocircuito. Ya que tengo la corriente de cortocircuito, ¿cuál es la última fase para encontrar el circuito de Thevenin? Aplicar la ley de Ohm entre el voltaje y la corriente encontradas. Correcto. Entonces ahora el tercer paso. El tercer paso entonces sería R de Thevenin igual al voltaje de AB sobre la corriente de cortocircuito. R de Thevenin va a ser igual. El voltaje de Thevenin nos dio de 56. Son 56 volts sobre
1.2 amperes. Entonces la resistencia nos va a dar de 50 entre 1.2, nos da de 41.66 ohms. Entonces el circuito equivalente de Thevenin es una fuente de voltaje en serie con una resistencia de 41.66 ohms y el voltaje aquí son 56 volts. Preguntas, dudas sobre el método y sobre la rotulación. No, mis. Yo tengo una duda, pero no es precisamente sobre eso. A ver, dígame. Si el voltaje lo encuentro negativo, ¿tengo que cambiar la conexión de la fuente? Es decir, si voltaje a circuito abierto le da negativo. Sí. Sí, tiene que cambiar la polaridad de la fuente. Sí, Y entonces lo mismo aplicaría en el de Norton para la fuente de corriente. exacto. Sí, cambiaría el sentido de la corriente. Ok. Bien, ¿más preguntas, más dudas? Sí, Miss, entonces con lo que dijo igual el compañero, si me resulta corriente negativa para Norton o voltaje negativo para Thevenin, no importa si lo denoto así con su signo, tengo entendido que pues entonces la corriente circularía en el sentido contrario, entonces no habría problema si lo dejo igual con su signo negativo. No, no había problema, porque es lo mismo.